El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos otro día aquí en la consulta virtual con su anfitrión, el doctor Alfonso Mesa. Vamos a hablar del tema de polineuropatías diabéticas, pero en este caso de preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas acerca de neuropatía diabética que se tienen, porque muchos pacientes diabéticos que viven aquí en México sienten en algún momento en su vida alguna alteración y piensan que esto puede ser algo anormal y es la duda, ¿cuándo esto es algo anormal y hay que acudir al médico como tal? Me preguntan, ¿alguien más experimenta hormigueo extraño en los pies? Y esto puede ser datos de una polineuropatía diabética. Bueno, en todos los humanos no es normal sentir el que se te duerman las manos, los pies, sensaciones anormales en tu cuerpo. Lo normal es vivir sin esta sensación. Realmente, nada más porque me lo dicen, pero yo nunca he sentido nada normal en mi cuerpo, excepto cuando me duermo mal o cruzo una pierna de más tiempo y digo que se me duerme la pierna, es una parestesia por compresión del nervio, pero no es normal sentirlo. Si aparte tú eres un paciente con diabetes mellitus en descontrol, o sea, no te controlas adecuadamente la diabetes como el 82% de los mexicanos, pues obviamente puede haber una relación causa-efecto. Dicen ustedes, es que, doctor, ¿es normal que yo sienta esto y tenga que acudir al médico? La principal causa de sentir anormalidades en mi cuerpo, sensaciones de calambres o sensaciones de adormecimiento en manos, en pies, en la boca, no es una enfermedad de los nervios periféricos. Es un trastorno somático por ansiedad o depresión. Los trastornos de ansiedad pueden causar el que tú tengas algún reflejo en tu cuerpo de ese trastorno de ansiedad, porque acuérdense, el paciente que está ansioso y que le trastorna su vida, el cuerpo trata de controlarlo y lanza adrenalina, porque ya no hay serotonina para mantenernos tranquilos y sin ansiedad. Estando ansioso y vienen más factores estresantes, más nos pone ansioso, el cuerpo dice, hay que ayudarlo. Lanza adrenalina y te mantiene otra vez relajado. Se tarda tiempo, pero te relaja, ¿sí? Lo malo es que la adrenalina no solo actúa en los centros de relajación de nuestro cerebro, actúa en otras partes y por ende sentimos esas alteraciones. De arriba a abajo podemos sentir el que se mueven mis ojos, se me duerme la boca, sensación de opresión en mi pecho, palpitaciones, adormecimiento en manos y pies. Y dices, entonces, ¿no es neuropatía siempre que se me duermen las manos y pies? No, pueden ser un trastorno somatomorfo de ansiedad, que es la causa más común de que se me duerman las manos y los pies. Pero si a ti nunca te ha pasado eso, no eres ansioso, tienes diabetes mellitus en descontrol y se te empieza a dormir las manos y los pies, pues obviamente lo que estamos pensando si llegas a una consulta es que sea una neuropatía diabética. Me preguntan, ¿y cómo puedo saber si está relacionado a una neuropatía diabética? Si tú eres diabético mal controlado y empiezas a tener estos síntomas, ¿sí? La forma en que se presentan inicialmente es en una neuropatía distal. ¿Qué significa? Que la parte más distal de mi cuerpo, en las manos y los pies, se empiezan a afectar, principalmente como adormecimiento. Entonces nosotros le llamamos unas parestesias en guante y calcetín, porque parece que tuvieras calcetines y guantes y no tuvieras la misma sensibilidad para tocar algunas cosas. Pero no es la única forma de presentación de la neuropatía diabética. Hay muchas formas dependiendo del daño en la diabetes en cada uno de los nervios. Si el nervio está dañado por diabetes mellitus del dolor, pues vas a sentir dolor y eso podemos hacer una neuropatía de fibras pequeñas o dolorosa. Es una neuropatía dolorosa como puede haber en diabetes. No es la única, puede haber muchas otras causas, pero diabetes puede haber una neuropatía dolorosa. No es la forma más común. La forma más común, como les digo, es una neuropatía periférica sensitiva en manos y pies en forma de guante y calcetín. Pero hay pacientes que tienen neuropatía diabética y que no pueden caminar bien. Sí, empiezan a caerse, a tropezarse porque la pierna del lado derecho, sí, empieza a arrastrarla. En lugar de la punta de mover las puntas hacia arriba para hacer los pasos, sí empiezan a arrastrarla. Y en esa puede caerse más fácilmente el paciente. Entonces, es una neuropatía motora distal, ¿sí? Causada por diabetes mellitus. Entonces, la neuropatía diabética puede darle muchas formas de expresión, pero que es anormal en el transcurso de un paciente diabético en mal control que tenga anormalidades en la sensación. Entonces, el paciente mismo sabe y se tiene que hacer también esa autoevaluación. ¿Soy diabético? ¿Me he controlado bien? No. Empiezo a sentir adormecimiento en manos y pies.
Chin, es que es duro para uno pensarlo y decir, puede ser una neuropatía diabética, sí, puede estar entre eso. Y la mayoría es huir al problema, es decir, no ha de ser eso, ha de ser que estoy ansioso, ha de ser que hay otro problema, no es por la diabetes. Oye, pero traes 220 de descontrol en glucosa en ayuno. Sí, pero no, eso no ha de ser otra cosa. Pues obviamente ha de ser eso, ¿verdad? Dicen ustedes, y me preguntan, ¿hay tratamiento para mantener a los nervios con mejoría en pacientes con neuropatía diabética? Sí, hay tratamiento específico para neuropatía diabética. Entonces, hay medicamentos que se hacen que la neuropatía diabética haya una mejoría clínica en los pacientes y tenga un mejor control. ¿Sí? El ácido teoctásico, el ácido lipoico, la benfotiamina son medicamentos que han mejorado a los pacientes con neuropatía diabética y recuperan más rápidamente el daño causado por la diabetes, obviamente con un control adecuado. Y en esto recae otra pregunta que me dicen, ¿hay algún remedio natural, terapia alternativa para controlar los síntomas de la neuropatía diabética? Pues los medicamentos que se dan para neuropatía diabética no es que sean naturales, pero son derivados de plantas como tal. Entonces, no son naturales 100% porque sufren un proceso bioquímico para una síntesis de aislamiento de la pura sustancia que va a hacer la función, pero son medicamentos que vienen directamente de plantas como tal. Pero no significa que por ser de plantas o no ser de plantas sea bueno o sea malo. La marihuana es de plantas naturalmente y todo el daño psicotrópico que te hace. Entonces, más que todo, ¿hay algún control de neuropatía diabética? Sí. Es sencillo, pero a la vez es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ver en uno mismo. Obviamente, si tienes neuropatía diabética, ¿cómo harías para un control adecuado? Pues mejorar tu diabetes. Haz ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio es el mejor? ¿Cardiovascular? ¿Anaeróbico por pesas? ¿Qué puedo hacer? Bueno, obviamente antes decíamos que el ejercicio cardiovascular, hacer cardio, previa valoración con un médico porque te puede dar un infarto si tienes una cardiopatía isquémica, te pueden hacer más ejercicio que habitualmente estás haciendo, pero ya no es lo único. Para diabetes mellitus hemos visto que el ejercicio mixto, tanto de pesas como ejercicio cardiovascular, es lo mejor. ¿Por qué? Porque aumenta la masa muscular, esto aumenta el metabolismo basal y tienes un mejor control en las glicemias con los pacientes, aparte de quemar la cantidad de carbohidratos que están en extra en tu hígado, en la grasa corporal, en forma de triglicéridos, y que esto puede mejorar a largo plazo esa resistencia a la insulina y el control de tu paciente que tiene una alteración por diabetes mellitus de base, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio? Mixto, tanto cardiovascular como el hacer pesas, ¿sí? El ejercicio anaeróbico, pero obviamente bien regulado. Si tú eres diabético, muy probablemente estés en descontrol, tengas otras patologías, entre ellas puedes tener patología cardíaca. Y si te decimos, haz ejercicio y te pones a hacerlo, puedes hacerte daño. Es previa valoración. Hacer un ejercicio cambia tu vida tan radical con un médico del deporte que va a llevarte de la mano para tener un control adecuado en la diabetes junto con endocrinología o medicina interna, ¿verdad? Entonces, lo más fácil y lo más difícil, un control adecuado de tu dieta, ejercicio de tipo mixto, cardiovascular y de tipo anaeróbico y un control adecuado de las glicemias en ayuno, ¿verdad? Dependiendo de qué medicamento estés utilizando para tu diabetes mellitus, que te esté haciendo un control adecuado es lo mejoría para el paciente a largo plazo. ¿Qué alimentos deberíamos de evitar para reducir mi polineuropatía diabética y los síntomas? Pues obviamente los carbohidratos simples. ¿Qué significa un carbohidrato simple? Aquellos carbohidratos que al momento de comer van a pasar directamente a la sangre sin sufrir ninguna transformación y no requiere energía. Entonces, el total de alimento que estás comiendo es el que va a hacer que te suba la glicemia. Y para eso nosotros utilizamos algo que se llama índice glicémico. ¿Por qué? Porque no todos los carbohidratos que comemos es glucosa. O sea, si yo como una manzana no trae glucosa nada más. Trae fructosa, puede tener alguna maltosa o puede tener algunas otras azúcares que al desdoblarse en el intestino, el que necesites energía para cambiarlos, puedes absorber esa glucosa. Entonces, no todos los azúcares son glucosa. Hay muchos tipos de azúcares que son comestibles y que nosotros los ingerimos o los tomamos en los alimentos. Por ejemplo, tomamos leche. La leche trae un carbohidrato que se llama galactosa, ¿sí? Que es lactosa más fructosa, pero más glucosa. Entonces, absorbemos esa glucosa, pero hay un complejo que deriva, necesitas más tiempo y por eso cuando tomas leche, en lugar de hacer una curva alta y luego baja, es una curva lenta. Entonces el azúcar no te sube tanto, ¿sí? Y baja. No que si comes un dulce que trae azúcares simples, pues sube un pico elevadísimo de glucosa y luego baja y eso es muy malo. Estos picos enormes son malísimos y más para la neuropatía diabética. Entonces necesitamos medicamentos
que esto que nosotros le llamamos se llama índice glicémico. Si tiene índice glicémico 1, ¿sí? O tiene índice glicémico de tendencia a 0, que da unas curvas muy lentas del subirte tu glucosa. Obviamente no hay un medicamento o no hay ningún alimento idóneo que no te suba totalmente la glucosa, porque también la cantidad es importante. O sea, dices, es que voy a comerme una manzana y con eso es suficiente porque tengo una fructosa adecuada y, ok. Oye, si me como 40 manzanas y me como un dulce, pues dices que es bien malo el dulce, sí, pero un dulce y una manzana. Si te comes 40 manzanas y un dulce, pues obviamente las 40 manzanas es muy malo. O sea, también es la cantidad, calidad de los alimentos, índice glicémico. Dicen, es muy complejo, por eso necesitamos de un nutriólogo clínico que esté dentro del tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus para que tengan un control adecuado y explicarles qué comer para que nosotros podamos tener un mejor control y más en pacientes que tienen complicaciones de la diabetes como la neuropatía diabética. Me preguntan, ¿alguien tiene algún consejo para lidiar con el dolor crónico? ¿Por qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Dicen, bueno, ¿por qué me duele? ¿Qué hay mal? El dolor es una alarma. Es una alarma que prende nuestro cuerpo porque nosotros no tenemos ojos en nuestra espalda o en las plantas de los pies, pero si vamos caminando y nos clavamos algo, ¿sí? Te clavas un clavo, entonces, sientes la molestia. ¿Por qué? Porque hay daño en tu cuerpo, que sin tú, que aunque no vieras, estás sabiendo que hay un daño. Si yo agarro algo que está caliente, me quemo y siento dolor. ¿Por qué? Porque si yo lo sigo agarrando sin dolor, pues se va a desnaturalizar mi piel y voy a sufrir alteraciones en la piel irreversibles. Entonces son cosas que nos protegen. El dolor nos protege, nos está diciendo, hay un daño ahí y no hagas el mismo daño porque tu cuerpo va a sufrir un problema y que puede ser irreversible. Pero esos van en nervios que están normales, o sea, nervios para el dolor que son normales, que mandan señales de dolor. Hay ocasiones que tu cuerpo se deforman estos nervios, ¿sí? Y empiezan a activarse en forma inesperada. Entonces, está con el dolor crónico, te está diciendo el cuerpo, algo me pasa, algo me pasa, algo me pasa. Todo el tiempo, algo me pasa, algo me pasa. Y tú, pero no me pasa nada, me duele la mano de neuropatía diabética, me duele mi brazo, pero no tengo nada, ya me chequé y no tengo. No, es que tus nervios están despellejados. Porque la neuropatía diabética hace que la mielina que cubre al nervio como si fuera un plástico en un cable, sí, aquí está un cable, está el plástico, bueno, el cable es lo que va a llevar realmente la conducción eléctrica, que es cobre, por fuera un plástico. En nuestro cuerpo es algo similar. Está la neurona por dentro, está un plástico que los cubre, que realmente es una grasa que se llama mielina, es una célula viva, y se daña y está despellejado, está el cable alterado. La mielina está desmielinizada, o sea, no tiene esa protección de un nervio y el nervio le está diciendo al cerebro, algo me pasa, algo me pasa, algo pasa, pero no pasa nada. O sea, sí pasa porque está la mielina afectada y es por la neuropatía diabética. Dicen, ¿y por qué, doctor? ¿Por qué esa mielina sufre? Porque irónicamente la diabetes mellitus no es azúcar alta lo que te daña tanto. Sí es en parte, pero no es tanto. Principalmente es azúcar baja, pero dentro de tus células. Para que las células, por ejemplo, en mis músculos, las células de mis ojos para ver, las células que hacen que yo pueda respirar, todas las células de nuestro cuerpo necesitan glucosa. No necesitan galactosa, magnosa o grasas para funcionar correctamente. Es como un carro. El carro nada más necesita gasolina de entre 89 a 93 octanos. Oye, es que le di gasolina de 50 octanos, pues no va a servir. Oye, le puse alcohol o le puse agua al tanque, pues no va a servir. Solo necesita la gasolina de 89 a 93 octanos. Nada más. Nuestro cuerpo es igual. Nada más necesita glucosa para funcionar. No necesita maltosa, galactosa, triglicéridos. Necesitan glucosa. Entonces nuestras células con glucosa, se entra glucosa a las células y ya funciona. ¿Quién hace que entre glucosa a las células? La insulina. La insulina es una llave. Imagínense, es una llave. Abre, se mete tantita glucosa y cierra. Dicen ustedes, ¿y por qué no las células pues mejor agarran la glucosa de la sangre? No, porque por cada molécula de glucosa se mete una de agua. Y si dejaran abierto, se metería glucosa, agua, glucosa, agua, glucosa, agua, glucosa, ¡pum! Y las células pueden dañarse. Entonces, por eso nosotros estamos estableciendo que los pacientes necesitan glucosa para funcionar. Y esa llave, que es la insulina, que se hace en el páncreas. En los pacientes diabéticos, las células, irónicamente, no tienen glucosa. Dicen, necesito azúcar. Las células del nervio, para mantener bien bonitos los nervios, necesitan glucosa. Totalmente, cada rato glucosa. Pero las llaves
que se hacen en el páncreas, en los diabéticos, ya no funcionan. Ya no se están haciendo ni llaves correctas ni en gran cantidad, porque las células pancreáticas, los trabajadores que trabajan 3 veces al día, no 5, no 6, no en la madrugada, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, tienen 3 turnos, ¿sí? Y tú quieres comerte una hamburguesa a las 11 de la noche, pues no puedes, porque los trabajadores ya se fueron a su casa, no van a ir tiempo extra, y si hace tiempo extra, más los vas a matar temprano. Entonces, las células que van a producir insulina se cansan, dicen, ya no voy a trabajar, o se mueren. Entonces hacen huelga, no trabajan, y ya no hay esa llave para abrirle. Entonces no hay glucosa en las células. Y si no hay glucosa, las células empiezan a comer así solas, ¿sí? Solas. ¿Para qué? Para producir energía a partir de las grasas que tienen en su membrana celular y se mueren. Entonces, esas células que tú tienes para hacer tus nervios periféricos normales se empiezan a dañar por la diabetes mellitus. Entonces, ¿hay algo para controlar ese dolor crónico que es causado por esa descontrol? Sí, hacer que se remilinice más temprano. Y eso va con medicamento farmacológico, el ácido octácico más benfotiamina, más el control de la diabetes mellitus con control de peso. Por último, antes de cerrar estas preguntas, que yo creo que todavía me faltan más o menos la mitad de preguntas, yo creo que nos vamos a ir a la próxima ocasión también a analizar preguntas en pacientes con polineuropatía diabética. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes que tienen descontrol de la glucosa? ¿Sí? Pues controlar el peso. ¿Por qué? Entre más grasa abdominal, ¿sí? Más talla pantalón, menos control tiene de tu glucosa. ¿Por qué? Porque si tu páncreas hace tantita insulina, que ya no estaba haciendo, pero empieza a hacer un poquito más de insulina, la grasa abdominal tiene mano sobre ella. Entonces, primero agarra toda la insulina que haces y si sobra, deja que todo el cuerpo además tenga insulina. ¿Por qué? Porque la afinidad de la grasa es 7 veces a 1 a la afinidad de los demás receptores de insulina en nuestro cuerpo. Entonces, haces tantita y primero la grasa, entonces entre menos grasa, más insulina para el resto de tu cuerpo. Entonces, por eso hay una relación directamente proporcional entre más grasa abdominal, más talla de pantalón, menos control de tu diabetes. ¿Cuál es la talla de pantalón normal que debes de tener? Hombres, debajo de 34. Mujeres, debajo de 28. Entonces, esa es la talla que debes de tener para un control adecuado de tu diabetes. Si no la tienes, es que estás descontrolado y ahí tú eres el principal causante del problema y que tú puedes controlarlo junto con el médico para darte tratamiento farmacológico, ejercicio y dieta para que tengas un control adecuado. Bueno, se nos acabó el tiempo, es un tema muy interesante, me encanta hablar de este tema. Vamos a hablarle entonces nuevamente preguntas y respuestas de una segunda parte de neuropatía diabética en la próxima ocasión, el próximo martes que nos veamos nuevamente y ver con esto para tener un control adecuado en nuestros pacientes diabéticos. Acuérdense, todo paciente diabético debe tener en control, si sufre algún tipo de trastornos, al menos una vez por año para descartar que tengan polineuropatía y si ya la tiene, un control adecuado con el neurólogo para largo plazo. Si tienen alguna otra duda o preguntas, vamos a aparecer en redes sociales acerca de este tema y nos vemos el próximo martes para estar aquí otra vez en la consulta virtual. Mi nombre es Alfonso Mesa, estamos en Neuromesa en el piso 6 del Centro Médico AVE para cualquier otra duda o pregunta. Saludos a todos y excelente martes. Nos vemos.